Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos de Letra Nostra, soy Alex Forzan, estoy aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, a quien le digo hola Miriam. Hola Alex. Bienvenida. Gracias. Estamos en un podcast más y con un tema triste, Miriam. Trágicas muertes de autores. No es un tema fácil. Después de toda esta investigación que hicimos, nos quedamos con una sensación de qué hubiera pasado si estos autores hubieran seguido escribiendo. Sí, ¿A dónde hubieran llegado? Muchos fallecieron relativamente jóvenes E intempestivamente. Así es, que pueden ser desde accidentes, hay muchos suicidios, que eso también lo vamos a comentar más adelante. Y pues es un tema trágico como tú dices, Sí. pero también es interesante. Sí, por eso te los quisimos poner aquí en nuestra mesa, ¿no? Y además muchos a veces no sabemos de qué fallecieron o de qué forma murieron. Leemos los libros, sabemos de estos escritores, pero no sabemos cómo terminaron sus vidas. Y empezamos con un escritor mexicano, Jorge Ibargüengoitia. Sí. Él nació en Guanajuato, Alex, un 22 de enero de 1928 y muere en Mejorada del Campo, en Madrid, un 27 de noviembre de 1983. Él actualmente es considerado como uno de los escritores más influyentes en Latinoamérica, en todo lo que es la literatura latinoamericana. Y tiene novelas sobresalientes, sobre todo él escribía mucho sobre la Revolución Mexicana. Él era chistoso, te ríes mucho con sus obras. Una de las más importantes es Los Relámpagos de Agosto, escrita en 1964, La Ley de Herodes de 1967, Maten al León de 1969, de hecho hay una película mexicana, Las Muertas, otra novela de 1977. Eso de Las Muertas habla sobre, ¿te acuerdas de las Poquianchis? Sí, cómo no. De aquellos prostíbulos allá en Guanajuato, ya de los años 50 y 40, ¿no? Entre otras obras muy importantes, él era un hombre muy carismático y muy popular y muy conocido en su momento. Y pues, ¿qué pasa? En 1983, él estaba en París y fue invitado precisamente por otro premio Nobel, que es Gabriel García Márquez, y lo invita a Jorge Ibargüengoitia al primer encuentro de cultura hispanoamericana en Bogotá, Colombia, cuando Jorge se encontraba en París. Fíjate qué curioso, en un principio se negó a asistir, no quería, y al final lo convencieron y ya en el último momento compra el boleto de avión para irse hasta Colombia, el vuelo 11 de Avianca, que cubría un trayecto desde París a Madrid y de Madrid a Colombia. Pues nada, que el avión se estrella cerca del aeropuerto de Madrid, ahí en el aeropuerto de Barajas, en un espacio que se llama Mejorada del Campo. Sí. Y se estrella un 27 de noviembre de 1983. O sea, apenas saliendo a su destino. A su destino. Iba de París a Madrid y de Madrid a Colombia. Casi para llegar a Madrid, vaya que no era muy lejos, porque todavía estaban en Europa. Se va estrellando el avión. Válgame. Y luego, en el mismo vuelo, viajaba un poeta y novelista peruano, Manuel Escorza. El matrimonio formado por el crítico literario uruguayo Ángel Rama y la crítica de arte argentina-colombiana Marta Traba y la pianista española Sosa Sabater. O sea que intelectuales ahí murieron, entre ellos el mexicano. No solo una tragedia, sino varias. Así es, mismo hecho. En un mismo vuelo. Iban todos juntos, precisamente. Es terrible cuando de un momento para otro ocurren, ¿no? Estas tragedias. Mira, tengo yo aquí ¿te acuerdas de Lo que el viento se llevó? Claro.
esta famosísima película, ¿no? Yo creo que es emblemática. Es un clásico. Y clásica, exacto. Bueno, Margaret Mitchell es su autora, nacida en Atlanta, Georgia. Falleció lamentablemente, y no te lo imaginas cómo, cruzando la calle atropellada por un automóvil a los 48 años. Ella escribió esta novela, Lo que el viento se llevó, fue famosísima, fue pues darle un aspecto diferente literario a lo que fue la guerra civil en Estados Unidos, y esa obra se ganó el Pulitzer. O sea, ella tuvo un reconocimiento en vida, y curiosamente esta fue su única novela. Qué increíble. Increíble. Y fallece en una de estas calles, después de haber escrito, ahora sí que sobre la muerte, en esta novela, sobre la tragedia, ella la vive. Su propia tragedia. Atropellada en una calle de Atlanta y a tan corta edad, 48 años. Sí, todos estos escritores, autores que vamos a hablar, pues son relativamente jóvenes. Sí. Y en su época, en su mejor época, como escritores, como Jorge Ibargüengoitia. Sí. Otro tema también, otra mexicana que vamos a hablar, Rosario Castellanos. Sí. Esta gran poetisa, esta escritora, periodista y diplomática mexicana, que ha sido considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Ella nace en la Ciudad de México un 25 de mayo de 1925 y fallece en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974. Libros como El Eterno Femenino, El Álbum de Familia, Cartas de Ricardo, una mujer muy importante en el mundo literario, no nomás de México, de Latinoamérica. Ella, cuando ella tenía 49 años, fue nombrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1971, bajo el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, para ser embajadora en Israel, Alex. Después de este trayecto, ella fallece ahí en Tel Aviv un 7 de agosto de 1974 por una descarga eléctrica. Ella muere electrocutada. Ella se estaba bañando y sale rápido, yo creo que no se había secado lo suficiente porque suena el teléfono y al querer contestarlo, sale ella corriendo y provoca que una lámpara se haya caído. Hay un problema eléctrico en donde muere y fallece al salirse del baño. Sí, en la lámpara, en el agua. Así es. Provoca el costo. Ay. Sí, terribles. Y un personaje sobresaliente, una mujer muy reconocida, y sus restos se encuentran actualmente en la Rotonda de las Personas Ilustres. Desde el 9 de agosto de 1974, casi al fallecer, ella precisamente la tienen ahí en la Rotonda de la Ciudad de México. Increíble, Miriam. Ahora, hay teorías también, todo también pasa cuando hay accidentes, que es lo que vamos a platicar. Sí. Hay teorías de que no murió electrocutada, que su muerte estuvo plagada de misterio, incluso piensan que la asesinaron o que fue un suicidio porque ella sufría depresiones. ¿Qué tal si seguimos hablando ahora de escritores suicidas, Miriam? Que es terrible también. Adelante, claro. En el siguiente corte lo hacemos. Gracias. Gracias. La psicóloga Delia Salazar brinda terapia individual a adolescentes, jóvenes y adultos en temas de depresión, ansiedad, estrés, duelo, baja autoestima y relaciones tóxicas. Agenda una cita al 614-184-1439 o visita su consultorio en calle Samaniego 1204-C. Aprende a cuidar tu salud mental y emocional. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros en este podcast de Letra Nostra, dedicado a las muertes trágicas de autores. No podíamos
dejar de mencionar en este podcast a Sylvia Plath, Miriam. Así es. Esta poeta, escritora estadounidense que obtiene una beca para irse a vivir a Inglaterra, se casa ya con un escritor, poeta también, Ted Hughes, y sin embargo, tú puedes decir, bueno, pues es la vida ideal, ¿no? De una mujer que escribe, que se supera, que tiene una beca, 2 hijos. No, muchos problemas mentales que se ven reflejados a lo largo de su poesía, y también desavenencias matrimoniales, infidelidades de parte de Ted, que la van, ahora sí que voy a decir, volviendo loca. Estuvo sometida varias veces a tratamientos a lo largo de su vida, hospitalizada también en diversas ocasiones, con tratamientos psiquiátricos. Y dentro de todo esto escribe una obra que se llama La campana de cristal. Y el tema es una mujer que gana un concurso y que se va a vivir si mal no recuerdo, creo que en ese libro era París, y que se empieza a volver loca, casi como si estuviera escribiendo ese futuro, esa parte de su vida, Muy interesante. Después yo creo, amerita que después un podcast de nada más de La campana de cristal. Total, a pesar de que Ted siempre le pedía disculpas y quería estar bien con ella, le vuelve a ser infiel y ella no lo puede tolerar, además de todo lo que venía cargando. Escribe cartas a sus amigos diciendo qué deben hacer con su trabajo literario, se mete a la cocina, abre la puerta del horno, sella la cocina para que no se escape el gas a otras áreas de la casa donde estaban sus hijos Frida y Nicolás. Se hinca enfrente del horno, lo enciende, o sea, deja escapar el gas y ahí muere. Sí. Horrible, Miriam. Tremendo. Horrible, imagínate, porque para esto Ted ni estaba ahí, ya fueron los vecinos, los que al día siguiente se dieron cuenta. Pero imagínate también el peligro en el que también estuvieron los hijos, los vecinos, o sea, aunque haya tenido cuidado, digamos, en hacer las cosas, pues expuso a otras personas. Lo que pasa es que ya no se dan cuenta, ya no les importa, es tanto su depresión, es tanto su tragedia que están viviendo, que podríamos decir que están enfermas, mentalmente hablando, que es lo que vamos a hablar más al ratito, de estos problemas mentales de los escritores y de sus vidas trágicas, como si estuvieran marcadas, entre ellas un escritor, yo creo que también se la gana a muchos, de vida trágica, de Horacio Quiroga. De mis favoritos. Cuentista, maestro del cuento latinoamericano, uruguayo. Él nace en diciembre de 1878 y muere en Buenos Aires, Argentina, en febrero de 1937. Un hombre reconocido por estos cuentos naturalistas trágicos, ¿no? Habla mucho de la fatalidad, porque también en su obra se ve reflejado todo ese ambiente y mundo macabro y lleno de muerte, empezando por tragedias desde que él era niño, donde su padre muere, también al distraerse accidentalmente una escopeta. Después el padrastro también se quita la vida, lleno de suicidios en su familia. Él mata accidentalmente a uno de sus amigos. La primera esposa también se suicida ya en 1902. Entonces hay una serie de fatalidades que lo va persiguiendo, un hombre raro, un hombre extraño en su forma de ser, y yo creo que lo ve reflejado también en su obra. ¿Y qué pasa con él? Él cae enfermo ya de una próstata, del cáncer de próstata terminal, y la esposa ya lo había dejado y le habían pasado una serie de tragedias en su vida. Él llega a un hospital en Buenos Aires, Argentina, y bien curiosa su muerte, porque él ya estaba totalmente desahuciado, Alex, y en el sótano del hospital había un hombre que hacía mucho ruido y que él se compadeció de él. Era un hombre tipo hombre elefante,
de esas personas con deformaciones. Uh-huh. Y le pide al hospital que lo suban y que él esté con él ahí en la misma habitación. Pues, ¿qué pasa, no? Que él determina suicidarse, Horacio Quiroga, y toma cianuro. Y ahí estaba en la misma habitación esta persona que era como un tipo hombre elefante y muere en sus brazos, Alex. Ay, Dios. Tú sabes que en los cuentos de Horacio Quiroga hay hombres y personajes. No, la gallina de La gallina degollada, que debes de leerla, ¿verdad? Sí. Y nada, que él termina muriendo en los brazos de una persona con las características de los personajes que él escribía, como la verdad. Terrible, Miriam. Como dices tú, vidas, porque no nada más son muertes trágicas, vidas trágicas, mire. Sí. Virginia Woolf. Ay, bueno, da pena decir todo lo que sufrió, desde violaciones por parte de su hermano mayor, su medio hermano mayor. También tratamientos psiquiátricos. Creo que desde niña un doctor había dicho que le tienen que prohibir los libros porque eran la causa de su locura, imagínate. Bueno. Encuentra un poco de alivio en su vida cuando se casa. Estaba casada con Leonard Woolf. Ella le decía a él que ya no quería seguir viviendo continuamente porque estaba entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. Decía que eso ya estaba afectando demasiado su matrimonio y decide ponerse un abrigo, llenarlo con piedras y arrojarse a un lago. Increíble. Por ahogamiento. Morir. No encontraron su cuerpo tan pronto, tardaron en encontrar su cuerpo. Ya estaba descompuesto, yo creo. Imagínate. Y fue un gran impacto para su esposo y para toda la comunidad literaria que tanto la quería. Una mujer muy respetada. Y otra mujer, sigo yo con latinoamericanos, hablando ahorita de lo que te platicaba del escritor Horacio Quiroga, Alfonsina Storni. Sí. Uh-huh. Otra mujer, escritora, poetisa, argentina, una mujer que pues habla mucho del feminismo. Poemas muy bellos. Totalmente. Ella nace en Suiza, porque ahí trabajan sus padres. Y ella nace en 1892 y muere en el Mar de Plata el 25 de octubre de 1938. Si quieres, ahorita al siguiente... Seguimos platicando, Miriam, con otras muertes trágicas. Claro. Muy bien. Gracias, Miriam. La Casa Restaurante está cumpliendo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta larga historia. Esperamos seguir llevándoles todo nuestro amor y felicidad en cada platillo, como siempre lo hemos hecho, directo desde nuestra cocina casera, con un toque gourmet. Disfruta nuestros especiales en desayunos, comidas y cenas. Un delicioso lugar en el centro de la ciudad, calle Morelos 1414. Hola amigos, soy Alex Foursan en un podcast más para Letra Nostra. Estoy aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, hablando de un tema muy triste, amigos: las trágicas muertes de autores. Estábamos hablando de Alfonsina Storni. Así es, Alex, esta poetisa argentina que muere en 1938. Una mujer que se abrió paso en la literatura de principios de los primeros 50 años del siglo XX, donde era muy difícil ser reconocida y ser admirada como mujer. Pues ella, con una ya trayectoria importante de escritora, a los 46 años, ella viaja a Mar de Plata, en donde escribió su último poema titulado Voy a dormir. Y ya en una madrugada del 25 de octubre de 1938 se suicida arrojándose de la
es colega del Club Argentino de Mujeres. Se lanza hacia el mar. Su cuerpo fue encontrado en la playa de La Perla al día siguiente por unos hombres que andaban caminando por ahí. Fíjate, fue un suicidio que llamó mucho la atención. Y sobre todo porque Alfonsina como que ya lo andaba diciendo, una mujer que había luchado mucho, había tenido una vida también de mucho sufrimiento. Sí. Una mujer que sufría depresión, él le había dado cáncer de mama, había tenido un hijo y había tenido muchos problemas también con los hombres. Amiga y amante de Horacio Quiroga, que también ya se había asesorado un poquito tiempo antes de lo que ella lo hiciera. Y Alfonsina siempre decía que consideraba que el suicidio era una lección concedida por el libre albedrío. Y así lo había expresado en alguno de sus poemas. Entonces, pues ya te imaginarás qué tristes historias están así, que le hicieron una composición, una canción que se llama Alfonsina y el mar, dedicada precisamente a esta escritora. ¿Cómo la ves, Alex? Sí, terrible, Miriam. Hermosa canción, sí. Por cierto. Es que estos problemas mentales que acompañan a los autores, pues a veces desencadenan en estas tragedias. Por ejemplo, nuestro querido Ernest Hemingway, también de quien hemos hablado recientemente aquí en este mismo podcast, y tocamos ese tema de su suicidio con una escopeta en su propia casa. Aún así, no es una muerte muy esclarecida al día de hoy. Hay dudas, así es, de cómo pudo haber pasado. Y un dato, Miriam, que acabo de encontrar, él estaba, durante su vida sometido a diversos tratamientos y cosas, porque tenía accidentes, pero de todo, ¿no? Hasta de casa. O sea, era una persona cuyo físico ya estaba golpeado. Ya estaba maltratado. Y en ese mismo año, en 1961, el año de su suicidio, él había estado ya en tratamientos de electroshock. Él tenía problemas de salud mental. Sí. Ahora, hay otro tipo de muertes que tienen que ver con fusilamientos, ¿verdad? Sin ahondar mucho. Por ejemplo, Federico García Lorca, fusilado por sus ideas, secretamente por su homosexualidad, que en principios del siglo pasado pues era un tema muy delicado de tratarse, de exponerse. Otros como Stefan Zweig, que se suicidó con su esposa, perseguido o desilusionado de esta Alemania nazi que iba imponiendo en el mundo su pensamiento. O muertes raras también. Muertes raras. Como por ejemplo la de Tennessee Williams, este dramaturgo estadounidense, en donde él muere de una manera rarísima en el año de 1983, donde fue encontrado en un hotel en Nueva York a los 71 años muerto, donde el informe médico indica que se murió atragantado por un tapón de envase de gotas para los ojos. Dime si no, dramaturgo tan reconocido por un tranvío llamado Deseo, ¿no? Sí, cómo no. Y muere de una manera rarísima. ¿Qué pasa, Miriam? ¿Por qué mueren así los autores? Que de suicidios podríamos hablar mucho más entre ellos. Edgar Allan Poe tiene una muerte rara, pero también ya se había intentado suicidar anteriormente. Fíjate que hay varios estudios, sobre todo de psiquiatras y de psicoanalistas, Alex, que les ha llamado la atención y se preguntan, la profesión de escritor, sobre todo los poetas y poetistas, es riesgoso para la salud, sobre todo para la salud mental. Y hay estudios donde todas estas personas parece que tenían problemas mentales. Muchos eran depresivos, con problemas de bipolaridad, sufrían de angustias, de trastornos de la personalidad y además de haber tenido vidas muy difíciles. Entonces, si bien eran personas muy creativas, al mismo tiempo esa creatividad también podía venir de las experiencias que tenían en la vida de cada uno de ellos. Y cómo fueron desarrollando estos problemas psicológicos y mentales hasta llegar al suicidio. Estamos de acuerdo en que los autores son almas sensibles, son personas, pues, tal vez que gracias a
a su capacidad de expresión, también tienen una capacidad de absorber y percibir el mundo de una manera especial, ¿no? Exacto. Entonces ya desde ahí, pues son seres extraordinarios. Todos de los que hablamos hoy. Sí, son y seres podríamos extraordinarios. nombrar muchos más, pues son unos cuantos que elegimos nomás para platicarles precisamente de esto. Y pues el acto de la creación es también un impulso que lleva al artista a tener sus emociones al límite. Exacto. O tiene que tener ese tipo de emociones para inspirarse, no en todos los casos, pero hay muchos casos que sí se dan. Esas emociones, esos sentimientos, que también se reflejan precisamente por ser personas tan sensibles, cómo se va reflejando en sus actos de su vida diaria y en sus decisiones personales. ¿Y tú honestamente crees que sea peligroso ser escritor, que el hecho de ser escritor pudiera ser un motivo pues, para que en unos casos sí, sobre todo personas que tienen problemas mentales y que no se han tratado. Además, el escritor es solitario, Alex. No convive con otras personas. Ellos se encierran en su mundo, en su habitación, en su oficina, en donde estén, y se ponen a escribir en la soledad total. Muchos escritores no son muy sociables, si te fijas. Oye, y muchos también mueren enojados con los editores y frustrados. Entre ellos Edgar Allan Poe, que un hombre que sufría depresiones, pero también tenía una seria frustración de no ver el reconocimiento de sus obras. Porque cuántos escritores y escritoras, poetas y poetisas no saben ellos que son buenos escritores y no son reconocidos, y les gustan sus obras y saben que han escrito algo maravilloso y luego son reconocidos hasta después de que mueren. Sí, Silvia Plath también, poco antes de su muerte, manifestaba su odio hacia el mundo editorial, ¿eh? Claro. O sea, ese es otro tema, miren, que debemos de bien tratar. Importante. Escritores y libros olvidados. ¿Qué te parece si lo dejamos en el tintero y lo tomamos más tarde? Claro que sí, encantada, Alex. Gracias, Miriam, por esta plática, se nos fue rapidísimo, y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta este punto. Gracias.